Uno ya. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, mi nombre es Janet Sendejas, yo soy psicóloga. El día de hoy saludamos al doctor Carlos Treviño, que es paidopsiquiatra, y el día de hoy pues lo hemos invitado a nuestro Summer Live para que nos acompañe a hablar con ustedes de uno de los temas que siempre nos preguntan y que es una consulta muy frecuente de aquí de nosotros y yo creo que también del doctor, que es el trastorno de déficit de atención. Voy a presentar al doctor como se debe. Bueno, él es psiquiatra, paidopsiquiatra. Él está formado por la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario de aquí del estado de Nuevo León. Y pues ahorita está trabajando en su consulta privada y también en un centro regional centro regional, se me fue el nombre. Desarrollo infantil y estimulación temprana de Nuevo León, el CREDI. Es que está muy largo. Y pues está como paidopsiquiatra y pues también tiene una amplia experiencia en este tema, ¿no? Que es el trastorno por déficit de atención, un trastorno de la conducta. Entonces, pues el día de hoy, pues no sé si quieran empezar por escuchar qué es el déficit de atención. Bien. Pues bueno, muy buenas noches a todos. Antes que nada, gracias a la maestra Janet Sendejas por la invitación y también a lo mejor la maestra y yo estamos muy familiarizados con el término, pero paidopsiquiatra es psiquiatría infantil. Hay algunos que no están muy familiarizados. Es psiquiatría infantil y de la adolescencia o psiquiatría infanto-juvenil, dependiendo del lugar. El TDAH, que vamos a hablar de qué es, qué no es, qué tan frecuente es, diferencias entre niños y niñas, cómo se ve o cómo se le conoce a veces erróneamente a los niños que terminan por tener un diagnóstico con déficit de atención y hiperactividad, y algunas otras cosas. ¿Qué es? Es un trastorno del neurodesarrollo que tiene una base genética, biológica, que va a predisponer a la persona que lo desarrolle. ¿Cómo se manifiesta? Puede tener síntomas de dos tipos. Por un lado tenemos síntomas de inatención, que ahorita los vamos a definir, y por otro lado tenemos síntomas de hiperactividad e impulsividad. Síntomas de inatención. Primero voy a decir que no es. Hay veces que los papás dicen, bueno, es que yo lo veo que está en todo, no se le escapa nada. Hasta cierto punto tienen razón. Parecería que le puede poner atención a todo. El nombre es un poco confuso y tal vez debería ser más bien trastorno por déficit de concentración, que es una atención sostenida. El problema se ve entonces cuando el niño no puede estar suficiente tiempo poniendo atención a algo, que después de 2-3 minutos o menos, en el caso de los más chiquitos, ya lo perdiste, ya está pensando en otra cosa, se distrajo con el primer estímulo que tuvo, porque pasó la mosca, porque se escuchó un camión o por cualquier otra cosa que esté por el estilo. Muchas veces le van a sacar la vuelta a aquellas cosas que tienen que realizar y que implican un esfuerzo mental sostenido. O pueden estar en ocasiones teniendo accidentes con frecuencia porque van caminando y no van poniendo atención al camino propiamente, van pensando en otras cosas. Por otro lado tenemos la parte de hiperactividad e impulsividad, se consideran dentro de un mismo rubro, dentro de un mismo espectro, y tiene que ver con la dificultad en niños para estar tranquilos, para no moverse en su asiento, para no estar retorciendo las manos, para mantenerse sentados en su lugar en un salón de clases, por ejemplo. Siempre traen energía, pueden estar queriendo trepar a todos lados. Eso en la parte de hiperactivo. Y en la parte de impulsivo, dificultad para esperar turno, o puede ser también que no puedan, que batallen para no interrumpir a otras personas cuando están hablando, o que te respondan una pregunta antes de que la hayas terminado de hacer. Puede ser también una dificultad para regular las emociones y actuar antes de pensar. Eso es una de las cosas que puede definir a la impulsividad. Igual frecuentemente perdón que lo interrumpa, frecuentemente también los reportan porque son peleoneros, ¿no? O inician peleas físicas, ¿no? Se puede ir asociando también con esos otros problemas, aunque no es un requisito, pero sí, es muy frecuente que el déficit de atención conviva con otros problemas como pueden ser un trastorno oposicionista desafiante, un trastorno de conducta, un trastorno disocial. Igual ahorita también yo creo que los podemos platicar un poco más adelante, pero sí es frecuente. Una de las razones por las que llegan más frecuentemente a la consulta es eso. Sin embargo, vale la pena aclarar que no todos necesitan tener esos rasgos. Incluso, aunque el nombre completo del trastorno es déficit de atención con hiperactividad, hay niños que solamente son inatentos o hay niños que solamente son hiperactivos impulsivos. Y eso es también muy importante decirlo porque
muchas veces quedan sin atención los niños que solamente son inatentos, pensando en el estereotipo que podemos tener del niño que tiene que ser hiperactivo. Incluso esa es una de las razones por las que algunos autores consideran que hay más diagnósticos en niños que en niñas, porque las niñas, al parecer, suelen manifestar menos los datos de hiperactividad o de impulsividad y solamente llegan a manifestarlos de inatención. Entonces, niño que no genera problema en el salón, menos probable que se le detecte y que se le refiera. Igual casi siempre las niñas son las que parecen que están como en la luna, que dicen los maestros o los papás, ¿no? Que están así como que le están hablando y ¿dónde está? Oye, voltea a verme. Hablé 4 o 5 veces, ya lo regañaron quién sabe cuántas veces, y los papás se desgastan mucho porque me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que son bien oposicionistas o nomás me quieren llevar la contra. Y yo, pues no, lo que pasa es que no te está poniendo atención, y si no te pone atención, pues cómo te va a obedecer, ¿no? O cómo va a seguir indicaciones. Así es. Entonces, eso es una de las características que puede estar presente con inatención. Tan frecuente es el TDAH, es también importante mencionarlo. De un 5 a un 10%, que al final de cuentas, si tenemos salones de 20, 30 niños, estamos hablando de una cantidad de hasta 2, 3 niños por salón. Es un número importante y la mayoría no son detectados, precisamente volviendo al punto en el que puede ser por la inatención y simplemente le dan la etiqueta de que pues, no le gusta la escuela, es flojo, o se la vive en la luna, pero hasta ahí, siendo que es una situación que amerita un tratamiento, si no se atiende a tiempo puede afectar en qué tanto la persona puede desarrollar todo su potencial académico, qué tanto la persona incluso en el ámbito social le puede afectar. Hay niños que empiezan a ser aislados, empiezan a ser segregados por otros niños, etiquetados por los maestros, por la mala conducta que llegan a presentar, y les va afectando en autoestima. Se puede asociar incluso después con otros datos de depresión, de ansiedad, porque no logran cumplir con las expectativas que ellos mismos muchas veces quisieran lograr. Entonces, pues sí, muchas veces lo conocen nada más como el burro, el desesperado, el inquieto, el maleducado porque interrumpe, la platicadora. Las mujeres, dentro de los datos de hiperactividad, uno que puede verse un poco más sería el de platicar más, más desde el punto de vista que las mujeres son más verbales, tienen más desarrollada esa área, se puede ver más presente ese síntoma. O a veces incluso lo confunden con nervios. Es que es muy nervioso el niño, aunque el niño tú le ves y se le resbalan muchas cosas, sobre todo en más chiquitos, cuando todavía no les llega esa culpa de no poderse controlar, y pues no es nervioso, simplemente se está moviendo todo el tiempo porque hay una falta en la regulación de aquellas neuronas que se encargan de decir, tengo que poner atención a este punto y no es necesario que me esté moviendo. Incluso hace poco salió un estudio en el cual precisamente se vuelven más hiperactivos y más inquietos cuando les piden que resuelvan alguna situación en la que tienen que estar con toda su concentración, haciendo un esfuerzo mental importante. Entonces, yo creo que... creo que algo que hay que enfatizar... perdón. Yo creo que... No, yo voy a tener TDA también. Pero yo creo que algo que hay que enfatizar es el hecho de que en serio no pueden. O sea, no pueden regular su conducta, su atención. No pueden ellos estar quietos. O sea, va más allá de que si el niño tiene la voluntad de... O sea, estamos hablando de que es algo neurobioquímico que hay que regular y que eso no se va a hacer por más que lo castiguen, por más que le griten, por más que le peguen, por más que lo condicionen. Pues la otra vez, así rápidamente les platico, me tocó hace mucho un paciente que su papá le había dicho, ¿sabes qué? Es que si tú te quedas 30 minutos aquí sentado, yo te voy a comprar tal cosa. Pues obviamente jamás en la vida pasó eso, ¿no? Y era uno de los niños que yo pienso, de muchos de los niños que pueden tener esta situación. A nosotros nos toca ver más niños muy, muy chiquititos o bebés y uno va viendo todas estas conductas de hiperactividad e impulsividad. Recuerdo una mamá que decía, oye, ¿sabes qué? Es que es increíble cómo no puede comer solo. O sea, tú lo sientas y se está picando con la cuchara, se embarra todo, nunca come solo. ¿Por qué? Porque no puede sostener la atención o quedarse tranquilo para hacer una actividad. Y es entonces donde nosotros yo pienso que deberíamos de parar ahí antenitas o alertas, ¿no? Porque se puede ir llevando como un registro de lo que está pasando desde que son bebés. Y muchas mamás también inclusive me dicen, es que ¿sabes qué?
viendo a retrospectiva, cuando hacemos la entrevista clínica, me dicen es que desde que estaba embarazada no se dejaba de mover, era excesivo lo que se mueve y no me dejaba dormir. Entonces, pues vale la pena, por ahí siempre le digo a los papás, tener ahí como un expediente, nosotros llamamos expediente, pero ustedes le pueden llamar como libro de vida, una onda así, donde vayan poniendo qué pasa con sus niños, ¿no? Sí, incluso creo que hay pocos estudios que lo hayan replicado, pero al parecer ahorita que hablabas del movimiento desde inútero, el movimiento que puedan tener desde etapas tempranas inútero en ocasiones se va a ver reflejado en el número de remolinos que tienen los niños. Y algo que hemos visto, allá en el CREDI trabajamos con niños pequeños y es frecuente que les andemos allí hurgando qué tantos remolinos. Y sí, deben tener 2 o 3 remolinos. No todo el que tenga 2 o 3 remolinos va a tener TDAH, pero sería interesante revisar. Entonces, sí, es una cuestión neurobiológica, hay un sustrato, hay un cambio en el funcionamiento de unos receptores de dopamina. Y eso hace entonces que no lo pueda controlar el niño, aunque sí va a ser necesario que se trabaje con intervenciones conductuales, muchas veces van a requerir del apoyo farmacológico. Entonces, el tratamiento debe ser multimodal, debe incluir un tratamiento farmacológico. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre mitos, porque yo creo que es de lo que más ruido puede hacer. Hasta alguna vez a Jaime Maussan lo escuché opinando sobre el TDAH. No porque quisiera ver un programa de Jaime Maussan, sino porque estaba enrolando el video. Y realmente es atacar medicamentos sin conocer, sin ser autoridades en el tema. Entonces, lleva tratamiento farmacológico, lleva tratamiento psicoterapéutico, principalmente orientado a intervenciones conductuales. Ahí se necesita mucho del apoyo de los padres para que le ayuden al niño a organizarse, para que le ayuden a tener límites, pero siempre teniendo en cuenta qué implica el TDAH y qué otros tratamientos deben estar involucrados. Y también algo que necesitamos muchas veces es el apoyo de los maestros, tanto para el diagnóstico, porque tenemos que ver que el TDAH esté presente en todas las esferas de la vida del niño, en casa, en la escuela, con amigos, y los maestros son un observador muy importante para poder realizar el diagnóstico. Claro, apenas iba a preguntar, a que se hiciera esa aclaración, ¿no? Porque mucho de las veces vienen los papás aquí y dicen, oiga, pero ¿cómo sé que tiene déficit de atención? Es porque se mueve, pues muchos niños se mueven y muchos niños son traviesos y muchos niños se pegan, ¿no? Y yo les comento, pues sí, la cosa es que no sea disfuncional, la cuestión es que se presente en varios lugares y que aparte de que se presente en varios lugares, pues ya no se esté creando, o algo, algo redundante, ¿no? Que sea, no esté creando un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces también luego nos mencionan, es que apenas acaba de empezar este problema de conducta. Entonces también como hacer la diferencia en que también tiene que tener un buen tiempo presentándote estas situaciones en 3 lugares, como bien dice el doctor, y que sobre todo no sea disfuncional. La verdad es que si yo mando a un paciente a una evaluación, yo como psicóloga, fíjense bien, como psicóloga, porque luego los psicólogos están peleados con los psiquiatras, yo como psicóloga mando un paciente para una evaluación con mi compañero, por ejemplo, el doctor Carlos, o con otros colegas que también me apoyan mucho, es porque realmente lo necesita y porque sabemos, como bien dijo el doctor, que las intervenciones conductuales y cognitivas y de familia o de otro orden, hasta terapia de familia hemos llegado a tener, sí van a funcionar, pero como quiera se necesita esta intervención y la verdad les cambia la vida a los niños y a los papás también, ¿por qué no decirlo? Así es. Si acaso a lo mejor con preescolares, muchas veces vale la pena hacer todos los intentos solo con las intervenciones conductuales y esperar lo más posible para iniciar el medicamento. Aún así, no está contraindicado, pero sí hay que esperar un poco más. Hablando del medicamento, sí me gustaría tocar el tema sobre los mitos que puede llegar a haber. Por favor. Muchas veces, me voy con los primeros que han pensado los papás, pero ahí si alguno de los que nos está viendo quiere escribir alguna duda o mito que haya escuchado alguna vez, pues adelante. Pero el primero, ¿se va a hacer adicto al medicamento? No se va a hacer adicto al medicamento, siempre y cuando se mantengan las dosis que están indicadas. Si le dieran una dosis 10 veces mayor, sí tendría ese riesgo, pero pues nunca se va a recetar esas dosis. Entonces, no va a generar adicción. Incluso se ha visto que cuando se trata a tiempo, puede prevenir el riesgo del desarrollo de adicciones, dado que los niños con TDAH, cuando son adolescentes, tienen mayor probabilidad que una persona sin TDAH de tener un trastorno de adicciones, un problema de abuso o de dependencia a las sustancias. Entonces, te protege incluso un poco.
Otro de los principales. Ok, entonces si es hiperactivo, le vas a dar algo para que esté bien calmado, o sea, va a ser un sedante, va a estar dormido, aletargado, lento. No, al contrario, es un estimulante, el medicamento que se utiliza en la mayoría de los casos, no es el único, pero voy a hablar del más utilizado, el que más se prescribe, que es metilfenidato. Es un estimulante, te permite que las neuronas que te hacen dirigir tu atención, mandar sobre el resto del cerebro y que puedas decidir qué hacer con tus movimientos, qué hacer con tu atención, que esas tomen el control. Te permite que haya funciones ejecutivas adecuadas. Entonces, no te va a dormir, no te va a sedar, no vas a estar lento para pensamiento, al contrario, vas a tener una mejor velocidad de procesamiento con mayor índice de respuestas adecuadas porque vas a estar concentrado. ¿Qué otro dato? Que si les va a dañar hígado, cerebro, riñones, es de los medicamentos más nobles. Es más probable que sea una persona que tome aspirinas de dosis bajas por toda la vida, que eso sí le genera un daño, a que estos otros medicamentos son bastante seguros a largo plazo. Incluso solamente hay algunas contraindicaciones, si acaso. La persona no debe tener un problema de conducción cardíaca, no debe tener antecedentes de epilepsia, y si la tiene debe estar muy bien controlada ya. Efectos colaterales que sí van a ser ciertos con el caso del metilfenidato, pues puede generar disminución del apetito. Eso sería como uno, bastante frecuente, entre el 30% y la mitad lo llegan a presentar, pero se pueden hacer muchas adecuaciones en la dieta para que no sea un problema mayor, pero sí va a ser necesario que se lleve un control del peso y que el niño vaya creciendo de manera adecuada. Bueno, eso respecto al tratamiento, como ya les decía, es necesario llevarlas. Y la intervención por parte de los maestros, incluirlos también en muchas adecuaciones. Ajá. Pues muchas gracias, sobre todo por enfatizar los beneficios, ¿no? Porque hay visión de mito, hay desde que no existe, por ejemplo, el de farmacéuticas se hiciera rico, cosas estas, ¿no? Y desgraciadamente, pues nosotros vemos que familias sufren y pacientes sufren, sobre todo los niños, porque vamos a recordar están impulsivos, a veces en ocasiones pueden presentarse agresivos, ¿no? Todo se aprende a una cosa bien básica, el nombre de sus compañeros, más con ellos, puede estar más atento a las indicaciones, por lo tanto lo juntan más, por así decirlo, ¿no? En los juegos. Entonces, todo déficit de atención se concentra más en el aprendizaje, pues no nada más beneficio de aprendizaje. Lo que me decir que sí. Muchos papás desgastados, papás con cuestión nada más al niño, sino también a la familia, ¿no? Y hemos también revisado por otra parte que por la alta otros porque si un papá tiene déficit de atención y el niño también, pues imagínense cómo va a estar enojado mucho aquí cuando llega un niño por una sospecha, ¿no?, de déficit de atención. Sobre el manejo es importante, como bien decía el doctor, recabar la mayor información, poderles dar el diagnóstico y mientras que necesiten. Sí. ¿Por qué hablo mucho de esto? Porque últimamente he visto pruebas, que esas pruebas que ya te dan el diagnóstico, y eso no es viable, o sea, eso no existe.
una prueba psicológica per se no te puede dar el diagnóstico, te puede dar la sospecha de. El doctor se nos fue, espero ese, ¿verdad? Igual vamos leyendo por lo pronto los comentarios, nos mandan saludos. Pam Briones comenta excelente tema, realmente no es que no quieran poner atención, no puede, su cerebro tiene falta de dopamina, la cual nos permite regular y enfocar la atención y por eso requiere medicación. Es un tema muy difícil para los padres aceptar la medicación, sin embargo eso les ayudará de manera significativa en su desarrollo. Gracias por hablar del tema, me encanta. Varias personas nos siguen saludando, otras de Puerto Rico. Y pues estamos esperando a ver si el doctor ahorita se puede volver a conectar. Yo aquí sigo. Lo que sí es importante es, bueno, si en el transcurso de la transmisión siguen teniendo dudas o preguntas, irlas anclando aquí en el streaming. La idea es que todos aprendamos sobre el déficit de atención, derribar los mitos para que entonces la gente pueda venir a tener los tratamientos más adecuados y lo más temprano posible para evitar pues todo el sufrimiento de lo que hemos estado hablando, ¿no? Pues esperamos, vamos a esperar un ratito más al doctor. ¿Qué opinan del neurofeedback? Bueno, yo tengo varias opiniones sobre el neurofeedback. El neurofeedback es una herramienta que ayuda de alguna u otra manera a que la persona sea consciente, obviamente, de los comportamientos que tienen y empezar entonces a hilar y que los traten de controlar. Yo pienso que el neurofeedback sirve siempre y cuando se utilice, es una herramienta más, y se utilice a modo de tener su tratamiento médico, ¿no? Cualquier psicoterapia, cualquier intervención es válida, siempre y cuando se tenga el tratamiento adecuado y sobre todo farmacológico. Ya volvió el doctor, qué bueno que ya volvió. Yo hice guía, pero no me veían, al parecer. Ok. Estábamos hablando del neurofeedback, ¿qué opinión tenía? Yo ya di la mía, ahí usted creo. Bueno, me quedé a la mitad porque me tuve que darle refresh a la página. El neurofeedback que hasta ahorita está en investigación, el que tanto podría apoyar al tratamiento. Puede ser alentador en un futuro, pero en este momento no hay todavía algo que sea concreto y lo más probable es que no sustituiría a muchas de las otras intervenciones que hemos hablado. El trabajar con los papás, trabajar con los maestros y la parte del medicamento es poco probable que les vaya a sustituir, tal vez sería un muy buen complemento. Sí, es lo que comentábamos, que es como una herramienta extra que no se contrapone, pero mientras tenga su tratamiento per se, ¿no? Que es básicamente todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Ahorita que mencionabas del diagnóstico, nada más también, pues, así como las pruebas psicológicas son de apoyo y muchas veces nos dan bastante luz a lo que queremos encontrar, sobre todo cuando el diagnóstico es dudoso, que se queda en la rayita en el que sí parece que pudiera ser, pero hay alguna duda. Sí, pueden ser muy útiles, nos dan mucha luz y aparte te permite tener algo cuantitativo con lo cual revisar después. Pero también es importante mencionar que otros estudios que muchas veces hay algunos maestros que no están muy bien informados y hasta casi los exigen que para que se le descarte un diagnóstico vaya con un electroencefalograma, una resonancia, una tomografía, igual, son de apoyo. En ocasiones se van a pedir, pero sobre todo para descartar otros problemas que pudieran asociarse al déficit de atención y hiperactividad o parecerse al déficit de atención, pero no son requisitos, nada más para comunicar eso. Sí, digo, no hay nada mejor que la historia clínica. Así es. ¿Verdad? No hay nada mejor que sentarnos y recabar información, ¿verdad? Y que en ocasiones, yo sé que a veces los papás se desesperan, pero sí es muy importante ser también nosotros muy cuidadosos a la hora de dar este diagnóstico, porque si bien tiene mucho estigma, a veces en las escuelas yo siempre he visto que en ocasiones, no todas, pero sí muchas, pues no están preparados para, ¿verdad? Entonces ya cuando se tiene un diagnóstico, que esa es otra situación, es importante, yo siempre lo he dicho y ya, yo creo que todos los que me siguen ya lo han visto muchas veces, es importante tener un diagnóstico y saber qué le pasa para entonces poder armar un equipo y todos trabajar conforme al tratamiento, ¿no? Entonces, pues espero yo en un futuro, no muy lejano, por favor, que ya no haya tanto estigma para poder abrir los diagnósticos, para que la gente no se asuste y no tenga miedo,
sepa de qué se trata, cómo se puede apoyar también desde los niños muy, muy pequeñitos hasta adultos, porque también pues el diagnóstico de déficit de atención se controla, pero no se quita totalmente. No sé si quiere hablar de eso algo el doctor. Sí, igual vaya, es variable el curso que van a tener. Lo podríamos dividir en términos gruesos en tercios. La tercera parte de los niños les va a continuar por lo menos toda la edad escolar, hasta terminar la primaria, digamos. Otra tercera parte les va a durar por lo menos al terminar secundaria prepa. Pero al menos otra tercera parte, y según algunos nuevos estudios, a lo mejor hasta un 40-50%, siguen teniendo datos importantes en edad adulta y se seguirían beneficiando del tratamiento, particularmente para los datos de atención, que siguen siendo más notorios o más evidentes y que pueden seguir afectando mucho en el día a día, salvo que estés en un trabajo en el que no necesites estar concentrado todo el tiempo y que sea más creativo tal vez, pero puede seguir afectando en trabajo o en no olvidar compromisos. Hay quienes se llegan a meter en problemas con su pareja porque tienen TDAH y no es que no les importe la relación, es que realmente tienen problemas para concentrarse también. Sobre todo cuando son aniversarios. Sí, no lo ven y no les cosa para ese tipo de cosas, los que no lo tienen, pero sí, es cierto que puede afectar también en esas esferas de la vida. Sí, ahorita nos tienen una pregunta, dicen, los tiempos de tratamiento y terapia, ¿cuánto llegan a abarcar? ¿Y qué pronóstico tienen los que cumplen con el manejo completo? Ya, pues ahorita yo creo que muy de la mano con lo que ya comentabas, es variable el tiempo que van a estar los síntomas, ya ahorita daba los ejemplos de los tercios, entonces mientras estén activos van a necesitar, la terapia depende de cuál sea la magnitud y cuáles sean los datos más predominantes, es el tiempo que va a ser necesario. Hay niños que solamente necesitan que los ayudes a organizarse, hay otros niños que necesitan que los ayudes a manejar los problemas conductuales. También hay otros niños que ya desarrollaron algún otro problema, sobre todo cuando ya empieza la atención más tarde, digamos a la edad de secundaria, porque ya traen más datos de ansiedad o depresión, que es más frecuente en estos niños que aquellos que no tienen el TDAH. Entonces, aquellos que sí cumplieron con el tratamiento, sobre todo cuando se inicia desde etapas tempranas, es más probable que logren organizarse de mejor manera y logren desarrollar mejor desde el punto de vista académico, punto de vista social, y tengan menos comorbilidades, menor depresión, ansiedad. Aún así, no es el haber iniciado el tratamiento no quiere decir que se les va a curar. El TDAH no aumenta la probabilidad de que a los 12 años estés en el tercio que dice que ya no va a necesitar el tratamiento. Solo disminuye las comorbilidades, aumenta calidad de vida, mejora el desempeño académico. Sí, y otra cosa muy importante. Ya le bajé. Otra cosa muy importante es el hecho de que se pueden desgastar mucho los vínculos, ¿no? El hecho de cómo se trata mamá con el hijo, el hecho de cómo ese niño puede empezar a tener ya dificultades, por ejemplo, un trastorno disocial, un trastorno oposicionista desafiante, que va más allá, que se está conformando una personalidad con mucha psicopatología, ¿no? Con problemas ya para relacionarte per se con los demás, con el seguimiento de la ley, con el seguimiento de indicaciones, que eso se va traslapando a problemas legales, ¿no? Inclusive, ya en el peor de los casos, ¿no? Y que la idea es evitar eso, evitar, por ejemplo, desde el embarazo adolescente, que esa es otra de las repercusiones que también se ha visto, ¿no? Que como andan más impulsivos, empiezan a tener una vida sexual más temprana. Y entonces, pues nosotros también tratamos de que eso, si vienen más temprano a tratamiento, pues todo eso podemos irlo como quitando, ¿no? Tratando de evitarlo, ¿no? Así es que los que tengan una sexualidad más responsable que requiere de estar atentos y exponiéndose a menos riesgos. Igual y también, ahorita, aunque ya mencionábamos los datos que pueden verse en el TDAH y cómo se distingue, hay un video muy bueno en YouTube, yo creo que Janet sí lo conoce, la licenciada, Pablito, un niño con TDAH. Si no, se los recomiendo, está muy bien, sobre todo para evaluar cómo se ve el TDAH, a lo mejor en niños de edad escolar, niños de primaria. Si alguien lo ve y se siente identificado o siente que algún niño que conoce lo identifica con ese niño, te da una idea muy buena de cómo se ve un niño con TDAH. No tiene que tener todos los datos de Pablito, pero si presenta la mayoría de ellos, aunque sea más de la mitad,
amerita que lo evalúe un profesional. Insistiendo siempre, el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional en salud mental y emocional. Sí, por favor, por favor. Los neuropediatras son los más capacitados para realizar esos diagnósticos. Yo ya estoy ahorita sobre tiempo, no sé si haya todavía alguno. Sí, digo, qué lástima, pero ya se nos acabó el tiempo. Buscamos a Pablito y se los pongo en la página, ¿verdad? Agradecemos mucho al doctor que pues haya accedido a esta entrevista. Igual lo volvemos a entrevistar posteriormente, que tenemos todo el año haciendo entrevistas. Y pues, gracias por la invitación. ¿Dónde lo encontramos antes de que se vaya? Bueno, mi consultorio se encuentra en Monterrey, en Colinas de San Jerónimo. Si alguien se desea comunicar conmigo, se pueden comunicar vía WhatsApp o a mi correo electrónico. El correo es dr.carlostrevino@gmail, o mi teléfono es 812-0303-487. Muy bien, entonces pues ahí nos deja el dato del doctor. Muchas gracias a todos los que participaron. Tuvimos rating, deja de decirle. Tuvimos rating de gente bien, que comentó. Entonces, qué bueno que les gustó, pero sobre todo que les sirva, ¿no? Y que lo sigan pasando a mucha gente que pudiese también tener este tipo de situaciones. Nos vemos la próxima semana. Tenemos estrés postraumático posparto, que es uno de los temas que casi no se habla. Entonces los esperamos a todos. Vamos a estar transmitiendo desde el DF, entonces espero no se nos vaya la señal, ¿verdad? Y bueno, nuevamente muchas gracias, doctor. Nos vemos. Cuídense todos. Saludos hasta Perú. Bye. Bye, bye.